electoral. Perfecto, Celia. Y ahora tienen también justo el proceso del expresidente Colón, que lo acabo de ver que están con temas de Así corrupción, es, ¿verdad? entre Sí. otros. Entre otros, sí, sí, bueno, sí conozco un poquito ahí, he trabajado un poco en Guatemala. Qué gusto saludarles. Gracias, igualmente. Enrique, veo que eres de Paraguay. Enrique ¿Me escribió escuchas? que no iba a poder, que no iba a poder utilizar micrófono. Micrófono. Ah, ok, bueno, por el chat, sí, acabo de ver el chat. Déjame ver. Wendy. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Quién me habla? Y Norman, ¿de Wendy, no dónde sé. eres tú? Sí, me escucho, te escucho. Me parece que está conectado el equipo de Ecuador Decide, de acá de Faro. Mónica Tobar es de Fusades. Sí les puedo ver. Y de ahí tenía a Norman, que creo que ya se salió. ¿Él es de qué organización? ¿Me pueden escribir por chat si todos me están escuchando para comenzar con la clase? ¿Me escuchan? Perfecto, Enrique, ¿me escucha? Ok, perfecto. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para que comencemos con la clase y cualquier pregunta que tengan es mejor que me interrumpan porque como estamos así online, a veces no puedo ver el chat. Creo que estamos 4 fuera. Bueno, vamos a empezar. Me están escuchando, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ver hoy día el tema de incidencia y movilizaciones ciudadanas en procesos electorales. Y sobre todo el objetivo es ver cómo desde la sociedad civil podemos hacer incidencia. Me gusta comenzar con Mafalda porque realmente este es el sentimiento que tiene toda la ciudadanía en general. Es decir, hay un rechazo por la política, se piensa que la política es una mala palabra, se piensa que todo lo relacionado con los políticos es malo, es corrupto. Y en medio de esto es donde existe el reto, por un lado, de que los partidos traten de poder decir cuáles son propuestas de campaña. Por el otro lado, el Estado promocione esto, les llegue a los ciudadanos y en el medio está la sociedad civil que tiene que contrarrestar y entender cuál es el ánimo de la gente en general, que es este, el rechazo de la política. Entonces empezamos con esto, entendiendo esto y entendiendo los retos de la nueva política. Estamos en el siglo XXI y si hablamos de la última década, la forma de comunicar, la geopolítica, la política sí, el tema de ambiente, la comunicación, todo esto ha cambiado la forma en que se ejerce la política, ha cambiado la forma en que los ciudadanos se comunican y ha cambiado sobre todo la forma en que los ciudadanos votan o deciden o no ir a votar. Y tenemos esto.
toda una comunicación digital en donde no solo estamos atraídos por temas públicos o temas políticos o temas democráticos, como nos gustaría desde la sociedad civil, sino que la gente está dedicada a esto. Y en medio de esto, en el mismo lenguaje, en el mismo lugar, tenemos que tener espacio nosotros desde la sociedad civil para hacer incidencia. ¿Cómo competir con eso? ¿Cómo hacer que el tema político, el tema democrático o un proyecto de la sociedad civil de una organización tenga espacio? Ese es el reto que tenemos que entender y dónde nos encontramos, ¿verdad? La política de antes era esto. Había una familia sentada alrededor de una televisión en donde un presidente daba un mensaje y todos tenían toda su atención. O estaban en la radio o estaban en la televisión. Hoy día vemos que podemos ver el mensaje presidencial en ese instante o ver los tweets de lo que se ha tratado a algún presidente en cualquier lugar del mundo, ya no solamente el mío. Pero además competimos con la atención de la ciudadanía, ¿verdad? En medio de eso está. Y estamos aquí, en medio del reto de candidatos y partidos que necesitan comprender las demandas de la gente, conectar con esos electores y, por supuesto, pedirles el voto. Y por el otro lado, ciudadanos que quieren conocer qué ofrecen esos candidatos, si van a responder o no a mi problema como persona y si merecen o no mi voto. Y si merecen que yo vaya a las urnas. No en todos los países el voto es obligatorio, y en donde hay menos abstención, pero en otros lugares hay que levantar además la posibilidad de que esa gente se movilice y vaya hacia las urnas. Entonces, aquí estamos. Y en el medio debería estar el rol de la sociedad civil, aportando al rol que tiene el Estado de generar todos estos espacios. Entonces, vemos que el Estado es el responsable, pero ¿creemos que son suficientes los espacios del Estado? Evidentemente no. Y los procesos electorales requieren muchas cosas. Requieren política pública, proyectos, espacios que promuevan el debate, se dé información, promuevan el voto informado, además de toda la maquinaria electoral que tienen que además comprar espacios en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, que tiene que haber una campaña de comunicación muy fuerte del Estado para poder informar. Vemos que lastimosamente esto no es suficiente. O no llega o no despierta la importancia en la ciudadanía, ¿verdad? Y aquí hay un espacio pequeño que tendría que ocupar la sociedad civil, pero siempre comprendiendo que es un proceso democrático complejo, que a la gente en la mayoría le parece la política muy mala y que necesitamos entonces de estos espacios. Espérame un segundo que me acaban de decir que están colapsados. Celia, Enrique y Mónica, espérenme un segundo que me están diciendo desde acá que están colapsados. Denme un segundo, le pido mil disculpas, pero voy a averiguar si es que quieren que pare, iniciemos la sesión de nuevo o qué. Denme un segundo. No se vayan. Bueno, seguimos. Me dicen que en Grupo Faro hubo un problema del internet, entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Me podrían decir, por favor, si es que están viendo la pantalla o ya no están viendo? Sí sale, pero ya no sale en pantalla completa, sino que vemos como el formato
Es Excel, es ¿Y ahí? PowerPoint. Ahí sí, Listo. ya, ahí ya. Ahí, perfecto, ok, ya, solo era para salirme a contestar eso. Ok, entonces, como les decía, en medio de todo esto hay este espacio, pero este espacio de la sociedad civil que necesita comprender este momento. Pero no solo comprender el momento desde el lado democrático, digámoslo así, desde el lado de el deber ser, desde el lado de la sociedad civil que a veces nos desconectamos un poco de lo que quieren los partidos. Entonces, esta idea mía de esta clase y de este módulo sobre todo es que comprendamos el otro lado. ¿Cuál es el reto de los políticos y cómo nosotros podemos aportar para que la ciudadanía se informe en conexión con esos partidos políticos? ¿Sí? Entonces, para empezar, lo primero que es fundamental es entender el tema que la movilización genera cambios. Entonces, vamos a entender la movilización como un proceso de cambio. ¿Y por qué se moviliza la gente? Ustedes van a ver aquí un logo de Yasunidos, que es una organización, bueno, es una movilización que se formó a partir de un espacio que necesitaba ser protegido en el Ecuador y que a inicios del gobierno del expresidente Rafael Correa se prometió proteger este Yasuní. Después hubo algunos cambios en temas de decisión del gobierno y se crearon los Yasunidos que todavía se movilizan para proteger el ambiente y sobre todo el espacio que está en el Yasuní, donde hay pueblos no contactados, donde hay un hábitat muy diverso y especial. Entonces, ¿por qué se moviliza la gente? En este caso, Yasunido se moviliza por eso, pero hay muchas movilizaciones. Y debemos comprender, por ejemplo, movilizaciones históricas en América Latina, como ha sido el movimiento indígena en toda Sudamérica y el movimiento de mujeres en todo el continente, que comenzó por pedir el voto a la mujer y terminó por muchísimas cosas en varios de sus países, ¿verdad? Hasta ni una menos hace poco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se moviliza la gente? La gente se moviliza por causas que quiere defender. Aquí vemos, y podría ser que la gente se pueda movilizar solo por causas positivas o también vemos otro tipo de causas. Aquí vemos el tema de una menos, derechos de las mujeres, aquí vemos a favor o en contra de algo, aquí está, por ejemplo, justamente cuando fue la movilización en contra de Keiko, que fue la candidata presidencial en Perú, todo el fujimorismo, salió la gente a decir no. Entonces vemos que también es en contra de algo. Ahorita que están los amigos en Guatemala, básicamente ustedes recordarán cuando fue el tema que llevó a Otto Pérez Molina a que esté preso. Fue en contra de la corrupción. Vemos un movimiento bastante interesante en Guatemala que se está aprendiendo en contra de la corrupción. Pero después de la marcha, ¿qué pasa? Fuera por inepto, ya que se vayan todos, la gente sale y ¿qué pasa? La gente vuelve a su vida normal. Vuelve a buscar trabajo, vuelve a tratar de suplir sus necesidades fundamentales, a que sus hijos vayan al colegio, a la necesidad de llegar al mes con las justas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después de la marcha? Las marchas no siguen. Y aquí entonces es cuando uno o entra a activarlas o entra a hacer un seguimiento de este tipo de cosas, ¿verdad? Y dentro de las marchas hay temas muy políticos. Y hay gente que piensa que no nos gusta la política, mientras que hay otros que dicen que sí nos gusta. Un candidato que reflejó cómo llegar a los jóvenes más que nadie ha sido Bernie Sanders. ¿Cómo llegó a los jóvenes? Yo creo que después de la campaña de Obama, la siguiente campaña que más ha sabido llegar a los jóvenes, y ahora hablando de los millennials, ha sido la campaña de Bernie Sanders, donde vimos gente enamorada de las propuestas o realmente de las políticas específicas que Bernie prometía. Entonces vemos que sí hay interés en la política, pero ¿qué tipo de política? ¿Qué tipo de causas? ¿Qué es lo que hace que la gente se movilice o que vaya a la página de algún candidato y lo mire? Entonces vemos este tipo de cosas sí pueden existir, ¿verdad? Y vemos por el otro lado el tema de los partidos. ¿Suman o restan los partidos? ¿Ayudan o no ayudan en este reto de informar a los ciudadanos sobre propuestas de campaña o de aportar a la democracia? Yo creo que en el momento en el que estamos, y ustedes lo vivirán en cada uno de sus países, los partidos políticos cada vez están restando más. Cada vez tienen un desprestigio más. Y lo que necesitamos hacer es recuperar
el valor de lo que significaba un partido político. El deber ser del partido político era representar a los ciudadanos. ¿Lo están cumpliendo o no? La mayoría de gente piensa que no. Entonces hay un reto desde los partidos que también, como organizaciones de la sociedad civil, necesitamos comprender. Los partidos están en un momento de realmente de decidir si cambian o cambian. Porque como se han mantenido en este último tiempo, no han llegado a la gente y yo creo que cada vez existe menos gente que se siente representada por los partidos. Entonces, este es el panorama en el que nosotros necesitamos incidir. ¿Qué pasa en elecciones? Unos irán por obligación, otros irán realmente creyendo en que hay un candidato que va a resolver sus problemas, otros irán por su valor democrático, pero después de las elecciones, ¿qué pasa? ¿La gente que va a elecciones va informada o no va informada? ¿Cómo entonces las organizaciones de la sociedad civil puedan llegar a conectar en este momento? Y aquí hay algo importante que les ponía yo en el documento, y es cómo todo esto tiene razón de ser en la gobernanza. Y he tomado este concepto de la gobernanza de Enrique Conejero, un español experto en estos temas, que dice: la gobernanza es un modelo de administración pública cuyo principal objetivo es acercar a los ciudadanos a las instituciones y, por qué no, de los políticos a los ciudadanos a través de una mayor participación ciudadana y de distintas redes de grupos de interés. Por eso es que yo creo que la movilización es muy importante, que como sociedad civil necesitamos rescatar por qué la gente se moviliza, porque necesitamos acercar la política a la gente. Necesitamos ciudadanizar la política, que es un concepto que lo venimos manejando en la universidad ahí desde la George Washington, que es acercar la política a la gente para comenzar a darle valor y fortaleza a esta democracia. Otra idea fundamental para mí es que cualquier proceso de comunicación política y de gestión de cambios en nuestras sociedades debe contemplar una dimensión de movilización y contacto directo. Si no existe gente que se movilice, y hablemos de movilización, no solo física, terrestre, en territorio, sino movilización en redes sociales, si no existe gente que esté ahí, que se active y que se mueva por una causa, no va a haber cambios. Los cambios sociales se dan con la movilización de la ciudadanía. La movilización es el motor de los procesos de cambio. Entonces, fíjense acá esta imagen que tengo aquí. Es de Brasil, cuando iba a ser la Copa del Mundo, y la gente salió a decir: necesitamos hospitales, necesitamos educación, y ustedes están aquí con el Mundial. Este tipo de cosas llega afuera, se posiciona en la opinión pública y generan cambios. Ni una menos, que comenzó en Argentina y después pasó a bastantes países de América Latina, y muchas ciudades importantes generan cambios o quieren generar un cambio, y en principio movilizan para visibilizar un tema o una causa por la que nos queremos mover. Causas además que ustedes que están trabajando en la sociedad civil las manejan muy bien. Entonces hay que mirar de cerca estas movilizaciones para saber cómo desde estas organizaciones podemos hacer un cambio e incidir. Y la idea fundamental es que la movilización de bases políticas nos sirve para esto al menos. Nos sirve para movilizar gente en una elección y así ganar una elección. Nos sirve además para afianzar un proceso de reformas y así ganar una batalla legislativa. Nos sirve para hacer visible un tema en la agenda pública y así posicionarlo. Si no lo hacemos visible, no llega a ser un derecho, no va a haber un cambio, no va a haber un proyecto, no va a pasar nada. Y nos sirve finalmente para posicionar políticas o proyectos de un gobierno, y en este caso fortalecer un gobierno. Estos son al menos 4 puntos por los que las movilizaciones ciudadanas sirven, y que además de estas movilizaciones en el lenguaje en Estados Unidos se llaman los grassroots. El grassroots es este gran movimiento social, estas bases políticas o ciudadanas que nos sirven para generar estos cambios. Entonces, esto es lo que pasa con la movilización. Ahora, ¿qué pasa en el proceso electoral? Y aquí vamos a ver cuántos procesos electorales vemos. A mí me encanta muchísimo Pictoline, no sé si ustedes lo siguen, pero es como Pictoline informa de una manera bastante real a lo que significa estar movilizando y temas y contando historias en redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice
todo lo que esperamos en el 2018. Entre eso, todo el tema de elecciones, ¿verdad? Y tenemos un año electoral bastante movido. Si nosotros vemos que entre noviembre del 2017, el pasado noviembre, y el noviembre del 2019 van a haber 14 elecciones presidenciales en la región. Es muchísimo. En el 2018, ¿qué tenemos? Elecciones presidenciales en Costa Rica, ahora que ya pasó, están yendo a segunda vuelta en abril. Presidenciales en Paraguay, ahí que tenemos a nuestro compañero de Paraguay, Enrique, en abril. En Colombia va a ser en mayo, en México en julio, en Brasil en octubre. Venezuela está decidiendo, ustedes saben los problemas que hay ahí, pero debería haber una elección presidencial. Y tenemos otras importantes elecciones, como fue el referéndum acá en Ecuador en los pasados días de febrero, elecciones legislativas en El Salvador ahora en marzo, la elección de la Asamblea Nacional en Cuba ahora en marzo, y de esa asamblea nueva va a elegir al sucesor de Castro en próximo abril. Entonces son procesos que ustedes los tienen que seguir muy de cerca, que a veces nos desconectamos de los procesos americanos y necesitamos estar muy conectados con los procesos del continente porque tienen incidencia unos a otros. Entonces, no dejen de mirar de cerca cómo organizaciones aliadas suyas están trabajando en estos procesos electorales, ayudando a incidir, dando información, creando un voto informado, inclusive ayudando a la movilización ciudadana. Muy, muy importante los procesos que vienen ahora. Pero en medio de estos procesos, ¿qué es lo que ven los ciudadanos? Esto. Los ciudadanos ven a los políticos como el gato. Vienen a regalarnos el queso y la gente recibe el queso. Muchos reciben con alegría el queso. Pero fíjese en lo que es la campaña electoral para la gente común. ¿Cómo entonces hacemos un cambio en este momento? Otro tema importante que mirar en estos procesos electorales es cómo existe un apoyo a la democracia desde la ciudadanía. Vemos que el 54% de latinoamericanos creen que la democracia es preferible a otro sistema de gobierno. Pero veamos un descenso, vemos que comienza desde el 2010 ha ido a la baja el apoyo a la democracia. Importante entendiendo que lo electoral se traduce como proceso principal de la democracia. Y hay algo que el Latinobarómetro, que son estas imágenes que si les interesa les invito a que lo visiten, que saca todos los años el análisis del año anterior. Ahorita tenemos hasta el 2016, ya mismo lo van a subir al 2017. Pero ¿qué nos dice el Latinobarómetro? Y aquí tiene un concepto que es la democracia churchilliana, que más o menos viene del concepto de Churchill que decía que la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos. Y aquí ustedes pueden ver en cada uno de sus países cómo esto realmente está de acuerdo o no en que la democracia es el mejor sistema, aunque tiene varios problemas. El promedio latinoamericano sigue siendo el 75%, lo cual nos da esperanza como sociedad civil decir, ok, hay que seguir apuntando y trabajando porque finalmente, aunque malo, ese es el mejor proceso que tenemos hasta el momento. La democracia todavía sirve o todavía nos da cierta esperanza. Por eso son importantes los procesos electorales y por eso todavía tenemos que ver qué hacemos aquí, en medio de estos dos retos, el de los candidatos y el de los ciudadanos, el de la gente. Y para eso quiero compartirles dos videos para que entendamos cómo se comunica desde los partidos, ¿sí? Ya veo que están ya más conectados ahí. Les voy a poner en el chat ahora dos links. Les voy a poner, uno es el mensaje de Bachelet que tuvo ella como candidata en el 2005, lo acabo de poner en el chat, y otro es el del partido PT, el partido de Lula en Brasil, con un mensaje. Yo por favor quisiera que ustedes ahorita abran el chat, miren esos links, se tomen es menos de un minuto cada mensaje y nos volvamos a conectar ahora. Por favor, quiero que miren esos mensajes y que entendamos cómo y qué lenguaje utilizan los partidos para comunicar. Miren por favor los videos que les acabo de poner en el chat. Ya que se
¿Cómo les fue? ¿Pudieron verlo? Cuéntame, ¿pudieron ver los videos? Una mini. Sí, ya. Perfecto. ¿Qué nos dicen estos videos? ¿Qué vemos en el video de Bachelet? ¿Qué dice? ¿Qué miran? ¿Qué imágenes hay? Es un poco la idea de que la democracia se construye desde todos, ¿no? La presidencia es simbólica hasta cierto punto que ella puede tener la rienda, pero que es necesario que todos y todas participen y se incluyan. Ya, muy bien, un tema inclusivo. Además vemos muchísima diversidad. ¿Qué más vemos en Bachelet? Quisiera que me digan qué tipo de lenguaje usa. ¿Ella está como contentísima, muy eufórica, o es un tema como más pasivo, más romántico? ¿Qué tipo de lenguaje? Ella utiliza a los ciudadanos como los que transmiten el mensaje. Eso es una de las características más importantes del video. Perfecto, son los ciudadanos los que comunican. ¿Qué más me podrían decir de Bachelet? Enrique dice desde Paraguay, creo que en ambos casos hay mensajes e imágenes buscando la conexión de los candidatos y partidos con el ciudadano y ciudadana. Perfecto, ahí está conexión, ¿no es cierto? Quieren hacer esa conexión. Pero en estos dos mensajes hay algo importante. Y uno es que en el tema de Bachelet, como les decía, es a qué tipo de lenguaje utiliza. Y esto creo que desde la sociedad civil a veces lo pasamos por alto, pero va a depender el lenguaje que utilices dependiendo el mood o el ambiente en el que se encuentra la sociedad. Es decir, si existe una sociedad cansada que quiere un cambio de gobierno y que está muy, tal vez muy negativa, va a haber un tipo de lenguaje. Si la gente, en cambio, quiere continuidad y se siente que está bien la economía, va a haber otro tipo de lenguaje. Aquí vemos que ella le habla a todos, por eso vemos muchas imágenes de los varios sectores de Chile. Le quiere hablar a la gente y quiere ver un cambio. Si ustedes ven después, que hay tiempo, les puedo mostrar el otro lado, que fue el de Piñera, después de ella que ganó en el 2010, que es en cambio un spot con muchísima alegría, con globos, que no tiene tanta profundidad de mensaje, pero que en cambio le pone muchísima alegría diciendo, ok, pasó este gobierno, queremos esta otra cosa. ¿Qué pasa? Necesitamos entender que las campañas políticas, los partidos y los candidatos van a querer llegar a un punto en donde dicen, ok, con estos electores nos vamos a conectar porque finalmente lo que quieren es ganar una elección, ¿verdad? Entonces necesitan llegar a los electores con una estrategia específica. ¿Qué hacen los partidos políticos para decir, voy a decidir ponerle estoy contigo, desde el fondo blanco, Bachelet ponte blanco, vamos a hablar esto? Todo tiene una estrategia atrás. Y es que lo que primero hacen los partidos y candidatos, lo que deberían hacer, y en la mayoría de casos se hace, es investigación. Lo primero que hacen los candidatos y los partidos es decir, ok, vamos a investigar para ver cuáles son las necesidades o lo que quieren los electores. Esto a mí me parece muy positivo si es que esto mismo se utilizaría para después seguir gobernando y resolviendo los problemas de los ciudadanos. Lastimosamente no existe esta secuencia, existe una desconexión. Pero en campaña electoral sí lo vemos muy presente. Entonces va a haber gente que sepa dentro de los partidos que el 60% de los ciudadanos quieren trabajo, entonces las propuestas van a ser ¿de qué? De trabajo. Va a haber gente que creen que sí, el 30% está aceptando el matrimonio igualitario, entonces va a haber un porcentaje que hable de eso y otro porcentaje que no hable de eso. Entonces, desde la sociedad civil necesitamos seguir esto. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender el lenguaje de los partidos, porque los partidos tienen su agenda.
tienen su agenda. Y lo que nosotros necesitamos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil es ver si es que esta agenda se conecta con la agenda ciudadana. Entonces, por ejemplo, aquí el Partido de los Trabajadores, ¿a quién le está hablando? Dígame, ¿es la clase media, la clase alta? ¿A quién le está hablando en este spot el Partido de los Trabajadores? ¿Quién me podría decir? Clase media alta, pensaría. Exacto. Exactamente. Le habla a la clase media o a la clase media alta. ¿Por qué? Porque usualmente piensa que el Partido de los Trabajadores es mucho más de izquierda, mucho más de donde vino Lula, ¿no es cierto? De todo este movimiento que fue más desde los trabajadores, que le interesaba este tipo de causas. Cuando se da cuenta que no puede sobrevivir solo con esa gente, va a ir a buscar otro tipo de aliados, digámoslo así. Entonces, ¿a quién va a buscar? Le habla a la clase media alta y le dice, si a ti te preocupa este tema, la pobreza, esto te conmueve, a nosotros también nos conmueve, entonces también eres un poco PT. ¿Qué le dice? Vengan, estos problemas que a ustedes también les preocupan son nuestros problemas. Esta es una forma de comunicar muy efectiva en este caso del spot. Lo que les estoy mostrando son 2 spots. Ahora vemos que en la realidad también hay un cambio entre lo que quieren comunicar y lo que realmente hacen los partidos políticos. Pero a nosotros nos interesa desde la sociedad civil entender estos procesos electorales, entendiendo primero qué quieren decirnos los partidos. Porque el momento en que nosotros queremos trabajar en el seguimiento de las propuestas de campaña y después ver qué han hecho los partidos, esto es lo que tenemos que hacer. Entender qué le dijeron a la gente, qué le vendieron a la gente. ¿Qué le dijeron que iban a hacer? ¿Qué nos prometieron en campaña? Y creo que a veces la sociedad civil se olvida de acercarse a los partidos para mirar de cerca qué es lo que están haciendo, qué tipo de agenda tiene. Porque por el otro lado necesitamos comprender cuál es la agenda de la ciudadanía. Y aquí es cuando también a veces nos hace falta mucho desde la sociedad civil entender cuál es la agenda de la ciudadanía. Porque a veces la agenda de la ciudadanía no es necesariamente la agenda de nuestra organización. A veces nosotros estamos trabajando por el matrimonio igualitario y lastimosamente en la sociedad todavía se está debatiendo y todavía hay mucho más gente que está en contra que a favor. No les digo que abandonen la causa, pero que entendamos qué lenguaje estamos utilizando y hacia quién le estamos hablando. Entonces, por eso nos interesa saber las 2 agendas, la de los ciudadanos y la de los partidos. Y por eso necesitamos comprender de cerca cuáles son las necesidades en ese momento de la opinión pública. ¿Está bien la economía? ¿No está bien? ¿Qué siente la gente de la educación? Porque nosotros entonces podemos ser ese puente entre las 2 agendas. Ese sería el rol que podría tener una incidencia política y para eso necesitamos entender cómo se comunica desde los partidos. ¿Cómo hago esta incidencia entonces? Perfecto. He hecho seguimiento de las propuestas de campaña de los partidos, entendí qué spots pusieron, me estoy dando cuenta qué está llegando más y qué está menos, qué partido está con más fuerza y cuál está menos, estoy entendiendo eso. Ok, después voy a entender precisamente cuáles son las necesidades de la ciudadanía y entiendo que en este momento el tema de la educación o tal vez en un nivel local el tema del agua potable, es un problema, entonces entiendo la demanda y la agenda ciudadana. ¿Cómo hago incidencia desde la sociedad civil? Y aquí yo les tengo una metodología que la hemos desarrollado en mi organización, en Proyelítica, que es el plan estratégico de movilización o incidencia, o puede ser también un plan estratégico de comunicación. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Fíjense muy bien en este cuadro. Y esto es lo que yo quisiera que ustedes me ayuden a armar para el último webinar, por eso les quiero que pongan mucha atención. Este plan estratégico, primero, ¿qué va a hacer? Un análisis de la situación actual, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, ¿cómo está nuestro país y cómo estamos a nivel local? Es decir, ¿cómo estamos en la ciudad o cómo estamos en el lugar donde queramos incidir? Entonces vamos a decir, perfecto, el país está así, Guatemala está así, Paraguay está así, Ecuador está así, perfecto. Esto es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuáles son los actores involucrados? Si es que queremos incidir en el proceso electoral, necesito tener un mapeo de actores súper completo diciendo, estos son los partidos políticos, estos son los candidatos a la presidencia, estos son los principales candidatos a alcalde, depende el tema de la elección que yo quiera hacer seguimiento. Cuando yo tengo los actores, entiendo además cuáles son sus agendas, ¿verdad? Entonces, como alcalde están proponiendo un metro,
como presidente está generando todo un cambio estratégico en el tema económico, el petróleo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los posibles escenarios futuros? Necesito entender, si gana el uno, va a pasar esto. Si gana el otro, va a pasar esto. ¿Cómo se van a repartir en el Congreso, todo el tema de participación? ¿Cómo van a estar todos en el legislativo? ¿Cómo va a ser esa medición de fuerzas? ¿Cómo va a ser esa transición? Entonces, estos son los escenarios. Y después, ¿cuál es el equipo y los recursos que tenemos como organización de la sociedad civil para hacer seguimiento de esto? Si es que vemos que es realmente inmenso esto y que no vamos a alcanzar, nos vamos a concentrar entonces en un proyecto que solamente siga el tema de los alcaldes o solo los presidenciales, porque tal vez no nos dé espacio y no podemos abarcar todas las elecciones que se dan en el país, ¿verdad? Que son muchísimas. Entonces, justo aquí, en este análisis de la situación actual, cuando tengo absolutamente claro qué es lo que va a pasar en el país, después bajo a mi organización a decir, ok, ¿cuántos somos aquí? Somos 3 personas, no vamos a alcanzar a hacer este trabajo. Entonces, me voy a focalizar en hacer una agenda o una plataforma electoral, o voy a hacer seguimiento de las propuestas solo de los alcaldes, o voy a apoyar en visibilizar los temas presidenciales. Eso es lo que necesito comprender. Ese es mi primer análisis. Segundo, investigación. Si no se tiene dinero para hacer grupos focales o contratar una encuesta, hay muchas encuestas que están circulando por ahí en los medios de comunicación, en la opinión pública, que me van diciendo cómo va, quién va ganando, qué partido está con más opción. Eso también me ayuda a mí a ver el tema de cómo son los escenarios, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, porque además, cuando yo tengo la investigación, entiendo cuáles son las demandas de la ciudadanía, porque lo primero que se investiga es cuáles son los problemas de la gente. Eso es muy importante mapearlo y decir, ok, estos son los problemas que dice la gente que tiene versus estas son las propuestas de campaña. Ahí es donde entramos como un rol y un puente para mirar esto. Tercero, ¿cuáles son los objetivos de la campaña que estoy realizando? Es decir, yo voy a hacer mi proyecto de esta forma, al corto plazo, ¿qué quiero hacer? ¿Una plataforma electoral o un seguimiento o hacer una campaña de promoción del voto responsable, etcétera, etcétera? Tengo que ver a corto plazo qué tengo que hacer, a mediano y a largo plazo. A largo plazo sería el final de las elecciones. A corto plazo sería posicionar a la organización como un puente entre los partidos y la ciudadanía. Este tipo de objetivos lo tengo que tener súper claro. Cuando tengo listo el punto 1, el 2 y el 3, voy a armar un plan. Y el plan estratégico va a responder básicamente 4 preguntas principales. ¿Qué decir? ¿A quién decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Y cuándo decirlo? Vamos a ir una a una para que ustedes se den cuenta. Entonces, esto es lo que voy a responder. ¿Qué decir? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? El qué decir es básicamente el mensaje y todo el tema comunicacional que va a tener mi proyecto, ¿verdad? Y el mensaje tiene varias capas. El primero es el relato, el tema, el mensaje que voy a decir. Entonces, digamos que mi organización va a realizar una campaña del voto responsable. Entonces, el primer mensaje es el voto responsable. La campaña del voto responsable va a llegar a los ciudadanos para que más gente vaya y participe con responsabilidad e información en las elecciones. Digamos que este es mi mensaje macro. Después vamos a tener otro mensaje, el segundo capa, que sería el eslogan que yo voy a utilizar. Podríamos decir voto responsable o más ciudadanos votamos responsablemente, etc. Ahí tendríamos que hacer un eslogan específico. Y finalmente va a haber mensajes específicos que desde la sociedad civil, desde mi organización, van a llegar a los distintos audiencias. Uno será el mensaje específico que yo le dé al partido, otro a las jóvenes, otro a la ciudadanía en general, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el qué decir, de qué voy a hablar. Esto es todo el mensaje que va a tener mi organización para informarle a la gente lo que estoy haciendo, la forma en que quiero incidir en este proceso, el qué. Ahora voy a ir al quién, a quién voy a hablar. El quién se refiere a los receptores de estos mensajes, ¿no es cierto? Por un lado, el gobierno, a quien le estoy además apoyando en su campaña, si es que hay un consejo electoral, un instituto electoral, una fundación electoral o como se llame en su país, con esa organización tengo que acercarme y decirle, ok, yo voy a promover sus mensajes también, apoyémonos, qué tipo de campaña de comunicación están haciendo ustedes,
Ahí tiene que haber ya una participación, hablarles a ellos. Tengo que hablarles además a los partidos y candidatos y decirles, a todos los voy a promover por igual. Entonces tiene que haber un acercamiento hacia todos los candidatos. Digamos que solo voy a enfocarme en los presidenciales. Tengo que contactar absolutamente a todos los presidenciales, los que me gusten y los que no me gusten. Esto es un tema democrático, tengo que incluir a todos para poder tener el mensaje de todos. Y los medios de comunicación, muy importante, un mapeo de qué medios me van a apoyar a promover esta campaña. Yo necesito llegar a los medios impresos, necesito estar en radios. La televisión es un poco más cara y entiendo que desde la sociedad civil no se pueden realizar spots ni espacios de campaña, pero al menos tener los dos principales, que es la radio y la prensa escrita y las redes sociales. Y dependiendo a quién le voy a informar, voy a usar una u otra forma de comunicarme con esa gente. Finalmente, ¿qué es lo que busca su proyecto? Lo que busca su proyecto es más aliados, que otros hablen de su proyecto, que otros se apropien de su proyecto. Y aquí viene la conexión con lo que les hablaba al inicio de la movilización ciudadana. La gente se moviliza por causas. Si veo gente que cree que esto es una causa importante, la van a hacer suya. Si la gente cree que es un mensaje aburrido, no lo va a hacer suya. Si la gente no le importa el tema del voto responsable, no, pero entonces, ¿cómo hago que le importe? Y aquí es el qué tiene mucha importancia en a quién le comunico. Entonces, a los jóvenes tendremos que hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es si voy a hacer una campaña de tierra? Es decir, voy a ir a lugares específicos, a parques, a plazas, a lugares donde se reúne la gente y le voy a decir, aquí tiene la información para que usted vote. Eso es por tierra. O si lo voy a decir por aire. Y aire me refiero a todo lo que es medios de comunicación y redes sociales. Entonces, una campaña de aire es el tema que estoy diciendo en la radio y cómo la gente puede entrar a mi página web. Es también, además, aire lo que le estoy diciendo en redes sociales y estoy haciendo estas infografías para que la gente sepa dónde votar, cómo encontrar las propuestas de su candidato en mi página web, etc. Esto es cómo le voy a hablar a la gente. Y cuándo finalmente es el timing, el momento en el que se hacen las cosas, ¿verdad? Esto es muy efectivo porque si es que la elección es ahorita en marzo y ustedes hasta ahora no están comunicando, están muy tarde. Todo va a depender del proyecto, si es preelectoral, electoral o postelectoral, pero necesito que cuándo tenga relación con mis objetivos de la campaña comunicacional que estoy creando desde la sociedad civil. Si el objetivo es llegar hasta abril, tengo que haber comenzado ya. Si el objetivo es llegar a julio, entonces estoy muy a tiempo de comenzar a crear estos espacios. Esto es lo que necesito armar como un plan estratégico de movilización e incidencia desde la sociedad civil. Las mejores campañas de comunicación, la mejor forma de comunicar es la que tratan historias. Son colectivos que quieren construir cambio, incidir en algo. Y los ciudadanos son los protagonistas de estas campañas para que hagan suyo su mensaje. Entonces, necesito empoderar a ciudadanos que cuenten por qué es importante mi proyecto. Que otra gente diga por qué nos interesa conocer las propuestas de campaña de los candidatos, el voto responsable, etc. Entonces, lo que yo quisiera dejarles, y voy a volver a esta lámina, quisiera que comprendan la importancia de tener un plan. Si yo no sé y no tengo esta herramienta desarrollada, es muy difícil que yo llegue a cumplir los objetivos de poder posicionar mi proyecto en la opinión pública para incidir en un proceso electoral. Entonces, hasta aquí quisiera que me pregunten cualquier duda que tengan, porque finalmente quisiera que en el último webinar me presenten estas respuestas a estas 4 preguntas. ¿Qué van a decir? Es decir, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es su mensaje, su proyecto? ¿A quién le van a hablar? ¿Cómo lo van a hacer y cuándo? Entonces, quisiera escuchar si tienen alguna duda o alguna pregunta de esto. Ninguna. Solo como punto de aclaración, la tarea que habrá del módulo será justamente generar este plan estratégico que nos está mostrando Wendy en este momento, con los elementos que ella nos ha indicado. Entonces,
Sí sería interesante si es que alguien tiene alguna duda, teniendo también en cuenta que en la unidad 2 y 3, los módulos 2 y 3 se revisó un poco caja de mensajes, la generación de los mensajes y la utilización de redes sociales para difundirlos. Perfecto. Bueno, hay quien dice que si es que no tienen preguntas es que o entendieron todo o no entendieron nada. Espero que se haya entendido y esté súper claro. Esta lámina y todo lo que implica esto les vamos a pasar para que ustedes puedan tener la información. ¿Qué es lo que queremos al final? Y me voy a pasar al tema de las actividades. En este modo. Primero vamos a tener este webinar de inicio, que son todo lo que vamos a hacer ahora para comprender cómo incidir en los procesos electorales desde la sociedad civil, que es lo que estamos viendo hoy día. Después vamos a tener unas reuniones con cada una de sus organizaciones, 30 o 45 minutos, extendiéndole, dependiendo el caso, con cada uno de los centros entre el 26 de febrero y 6 de marzo, más o menos relativamente. Paula ya les unificará a ustedes o les asignará una fecha específica. Y ahí es cuando yo quisiera trabajar con ustedes de cerca este proyecto, viendo un avance ya. Para esta reunión, yo sí quisiera que ustedes más o menos tengan en mente el qué decir, a quién, cómo y cuándo, y ya respondamos más las dudas de su proyecto específico en el tema de incidencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Y después vamos a hacer un webinar de cierre en donde ustedes van a presentar este plan. Efectivamente, estas 4 preguntas de este plan estratégico lo van a presentar. ¿Y cómo vamos a hacer la presentación? Lo vamos a hacer el 22 de marzo a través de esta misma plataforma. La idea es que ustedes hagan presentaciones, pueden hacer o un video o pueden hacer una presentación PowerPoint y presentarlo. Todos van a tener que presentarlo, van a tener 5 minutos para presentarlo y vamos a tener 5 minutos en que yo les hago preguntas y ustedes puedan responder esas dudas para que finalmente ustedes después de este módulo tengan un plan de incidencia para un proyecto específico de su organización. Eso es lo que buscamos como meta finalmente. Entonces, ¿qué les quiero pedir entre esta sesión de webinar y antes de las reuniones y después para el cierre? Les voy a pedir 2 actividades importantes. Una, y no son aburridas, miren. La primera es que vean 2 películas. La una se llama Selma y la otra se llama Milk. La pueden encontrar en YouTube, Selma está en Netflix, o me parece que las 2 están en Netflix. Pero se pueden conseguir, son muy fáciles. Si ustedes googlean, son muy fáciles de conseguir y si van a las tiendas de video, las van a encontrar las 2. Yo lo que quiero tratar en el webinar final, antes de sus presentaciones, es responder estas 5 preguntas de estas 2 películas. Necesito que todas ustedes vean la película y la verdad es que les va a servir mucho. La primera pregunta es, ¿cuál es la relevancia de lo sucedido en Selma y cuál fue la estrategia de la marcha? La segunda es, ¿qué pensaba Milk de la relación entre medios y movilización? La tercera es, ¿por qué I Have a Dream ha perdurado como un discurso histórico? Esto se refiere a Martin Luther King. La película Selma es sobre Martin Luther King. ¿Cuál es el objetivo político de Black Lives Matter? Ustedes, si es que no sepan quién es, googleen. La idea es que ustedes investiguen y tengan respuesta a estas preguntas en el webinar final. ¿Pueden construirse movimientos sociales sostenibles, horizontales? ¿Y cuánto dura la espontaneidad y la autoorganización? Criterios desde la sociedad civil, desde su organización, desde su experiencia. No quiero nada rebuscado, es desde ustedes qué les pareció esto y qué les llevó a pensar de esta forma después de mirar estas 2 películas. Esta es la primera actividad que les pido. La segunda actividad es básicamente su proyecto. Entonces, cada organización presentará el proyecto que va a responder estas preguntas del plan, ¿verdad? Estas 4 preguntas. ¿Qué decir? ¿A quién decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Y cuándo decirlo? Como les decía, ustedes tienen 5 minutos para presentar su plan. En una presentación tiene que haber una presentación. No, si tú quiero que aprendamos esta plataforma y tengan una presentación así como yo, o un video. Pueden hacer un video si ustedes desean. Y 5 minutos más en los que vamos a intercambiar dudas
y les vamos a ayudar a fortalecer ese proyecto. Esa es la idea de que ustedes terminen este módulo y puedan tener al menos un bosquejo muy interesante de cómo van a posicionar su proyecto. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengamos? Ninguna. Está clarísimo entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada, estamos perfectos. Paula, si es así, te enviaría igual esta presentación para que la puedas subir a la plataforma, donde estarían todo este proceso y toda la herramienta esta que van a armar, y esperaría simplemente la cita para que podamos hacer el 1 a 1 con cada organización. Perfecto, Benny. Entonces, les comento lo siguiente. La plataforma tiene ya los documentos claves, tanto el pedagógico como el teórico, y está activada la evaluación de entrada, que es importante que la realicen. Estará activada una semana, entonces, para que puedan organizar sus tiempos. Y esta presentación con información adicional que Wendy considere oportuna para que puedan comenzar a realizar el plan estratégico, igual será subida a la plataforma. Recuerden siempre, igual que tiene un canal de comunicación con Wendy a través de la plataforma en caso de que tengan dudas en el proceso, antes de sus reuniones 1 a 1 o incluso después, antes de la presentación final. Entonces, cualquier otra pregunta, igual estamos a disposición. Y muchas gracias, Wendy, ha sido muy interesante escucharte y veamos cómo se van dando estos planes estratégicos. Chévere, muchas gracias a ustedes y bueno, quedo pendiente y ya nos veremos 1 a 1 para fortalecer esos proyectos. Gracias. Súper, Wendy, muchas gracias. Igual. Buena tarde a todos. Chao.
Una hora antes es, ¿no? Hora Ecuador. Yo no sé por qué me estás actualizado esta tontería, ya no puedo reunirme nada.